No llores porque los hombres no lloran. Si te insistes en reprimir tus emociones, con el paso de los años se manifieste de forma física. El miedo a veces solo nos muestra cuánto nos importa esto. Muy buenas a todos y bienvenidos a este segundo directo del proyecto Entre Paréntesis. En este vídeo vamos a estar hablando un poquito de un tema que hemos titulado Analfabetos emocionales. Es un tema que consideramos que es muy importante, sobre todo que es de los más malentendidos e ignorados por los adultos. Tiene un punto de vista tradicional que pues es muchas veces equivocado y vamos a desterrar muchos mitos en este directo referentes a las emociones. Y creo que, Jair, tienes un excelente punto de partida por el que empezar. Exacto, como decía Alex, vamos a hablar de todo de gestión de emociones que sentimos que debería ser una materia del instituto. Sentimos que es algo que sí o sí se debería enseñar, sobre todo por cómo vamos a iniciar. Y es que cuando yo buscaba este tema para hacer un vídeo, me encontré con una cantidad de información sobre cómo dejar de sentir tristeza, dolor, ciertas emociones. Entonces, Alex, no sé tú qué piensas de esto. A ver, yo pienso que si aterrizamos todo el tema y no lo analizamos desde un punto de vista filosófico o cinematográfico, como se empeñan muchos autores de darle como un aspecto épico a las emociones, si lo aterrizamos al nivel más básico y nos vamos a la biología, todo lo que el ser humano tiene en su cuerpo, en su cerebro, es esencial para él, cumple una función. Entonces, las emociones, cada una de ellas, tiene una función, sean buenas, entre comillas, o malas, entre comillas, todas tienen una función. Y lo que es ser verdaderamente estoico, que es la palabra de moda hoy en día, es sacarle el máximo provecho a cada emoción y dejar esas etiquetas de que una emoción es buena o mala. Realmente una emoción es buena o mala dependiendo de cómo la utilices. Incluso la alegría puede llegar a ser mala si la utilizas mal. Pero la ira, por ejemplo, también puede ser buena si se le da un buen enfoque. Todo depende de cómo las entendamos a las emociones. Exacto, es que a veces tenemos esta manía de clasificar cosas entre buenas o malas, blanco y negro, como si no hay muchos más colores en todo ese espectro, como si no hay más tonalidades. Y sobre todo, que a ver si te suena esta frase, porque sobre todo se dice en Latinoamérica, no sé si se la dice aquí, que me la han repetido mucho, y es, no llores porque los hombres no lloran. Ah, sí, 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 sí. No, no sé si te suena y no sé qué pienses, pero esta es una de las frases que más repetimos y a veces pensamos que el no expresar emociones, no llorar, no sentirnos mal, nos hace fuertes y nos hace ver de alguna manera mucho mejores que las personas que están sintiendo estas emociones y por eso las tratamos de ocultar. Por eso muchas veces nos sentimos culpables cuando estamos sintiéndonos de alguna manera triste o algo. Y te cuento lo mío. A mí, ¿cómo me repetían tanto esta frase? A mí me han repetido dos frases que han sido emblema. Número Sí. uno, no llores, los hombres no lloran. Número dos, hablas mucho. O sea, han sido las dos frases que más me han repetido en mi vida. Y claro, estar oyendo constantemente esto hacía que me sienta culpable de sentirme mal. Hacía que me sienta culpable cuando lloraba. Ujú. Decía, ¿qué está mal en mí? Sobre todo en películas, cuando veía una película, que por eso me encanta el cine, conecto mucho y la vivo yo. A veces pasaba algo que hacía que empiece a caer una lágrima y era un esfuerzo constante. Desconectaba de la película y decía, no llores, no puedes llorar, te está viendo la gente, ¿qué van a decir? Entonces, Ostras, sí, 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 sí. Totalmente. Es que me acabas de decir, con esto de las películas, me has hecho recordar de en la universidad y una experiencia que me dejó. Por aquel entonces yo era muy como inocentón, no era muy consciente de que la gente, por lo general, trata de reprimir sus emociones. Y viví una experiencia que me chocó mucho. Estábamos en una clase que era de valores, una clase más humanista, que veíamos valores humanos, y estábamos viendo una película que se llama, en español es El triunfo de un sueño. El título original es Ogos Rush. Peliculón que no lo conoce nadie y que es muy difícil de conseguir, pero es un peliculón y lo recomiendo totalmente. Pues estábamos viendo esa película llena de significado, emociones, trascendencia brutal, un final precioso. Yo me eché a llorar como una Magdalena e incluso aplaudí, dije, ole, ole, qué película. Y los compañeros de alrededor me empezaron a
a mirar como, ¿por qué estás llorando? ¿Por qué aplaudes? Y yo, tío, es que es un peliculón, es que es una historia preciosa, ¿cómo no te ha emocionado? Me dejó muy impactado. Y con el paso de los años, pues fui madurando un poquito y viendo que la gente realmente se reprime mucho a nivel emocional. Y no se dice esa frase, o por lo menos yo no la escucho mucho de manera explícita, lo de no llores, los hombres no lloran, pero sí que se da a entender desde que eres pequeño. No te lo dicen concretamente, pero te lo hacen sentir, así que no llores, llorar está mal. Y es que las emociones son un poco eh, como un martillo, por ejemplo. Si tú puedes utilizar un martillo para destrozar cosas, todo lo que te dé la gana, o puedes utilizarlo para construir, para golpear los clavos y construir cosas. Todo depende de cómo lo enfoques. Entonces, esa idea de que las emociones son un estorbo, son malas, no es así. Y realmente si te insistes en reprimir tus emociones, lo más probable es que con el paso de los años se manifieste de forma física en tu cuerpo mediante, pues yo qué sé, cualquier cosa, una úlcera, dolor muscular, problemas de sueño, etcétera. Eso es resultado de no tener tus emociones bien equilibradas y bien sanas. Luego hay que sentir. Sí, exacto. Es que nuestro cuerpo, yo si hay algo que aprendí es que funciona como a veces una olla de presión. Ujú. Necesitas que empiece a salir vapor, porque si todo se empieza a acumular, la olla va a explotar. Y esto me pasó sobre todo, que es curiosa la anécdota, yo voy marcando, me fui a un parque de atracciones, en estos típicos juegos que te hacen sentir mucha adrenalina y miedo y todo, Ujú. en los que la gente siempre está gritando porque les ponen de cabeza y así. Me fui un día a un parque de estos y me subí a un juego que no me quiero volver a subir en mi vida. Me dio demasiado miedo Me imagino cuál es. y sí, 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 y empecé a sentir toda esa adrenalina, todo ese miedo típico de estos juegos. Y la Sí. gente grita para liberar esta tensión, para liberar esta adrenalina y disfrutarlo, porque la sensación es muy buena. Yo recuerdo que quería gritar, sentía el subidón de adrenalina para gritar y conscientemente dije, no grites, ¿qué van a decir de ti? Que eres un miedoso, que te dan miedo estas cosas porque estaba con amigos. Entonces empecé a no gritar y guardármelo de la nada, en medio del juego, empecé a sentir una opresión en el pecho súper fuerte. O sea, ya empezaba a faltarme aire y todo. ¿Y cuando se me quitó? Cuando grité. Empecé a gritar y dejar salir absolutamente todo, a vivir el juego realmente. Sí. Y es que este dolor se quitó y a veces siento que puede que no se vea así de extremo ni nada, pero si sigues guardando y acumulando, va a haber un momento en el que tu cuerpo sí o sí necesite liberarlo. De hecho, lo que te comentaba antes a nivel biológico, de que las emociones son necesarias, si lo llevamos a un terreno incluso más amplio, yo te puedo preguntar, ¿para qué sirven los volcanes? Los volcanes que tenemos en la Tierra. Para liberar todo el calor que genera el núcleo de nuestro planeta. Todo ese calor, todo ese magma, los gases que se acumulan en el interior de nuestro planeta tienen que ser liberados por alguna parte. Y para eso están los volcanes. Si tapásemos todos los volcanes del planeta, ¿qué ocurriría? Explotaríamos. Nos iríamos a paseo. Esto es lo mismo. ¿Por qué gritan esos típicos adolescentes que vemos en la calle o niños que vemos por la calle que van gritando, van hablando en voz alta? ¿Por qué lo hacen? Porque están ahí en un entorno libre y nunca les dejan expresar sus emociones. Entonces tienen que estallar y estallan de esa manera, gritando, haciendo el burro, porque en los demás entornos, en casa o en el colegio, les reprimen de sentir. Entonces tienen que salirse por algún lado porque si no explotan. Exacto. Y yo creo que sobre todo, yo siento que actualmente hemos pasado de un extremo a otro y me voy a explicar. Antes se ignoraba completamente las emociones. No importa, no sirven para nada, no siento nada, soy súper fuerte y no lo siento. Y ahora Sí. que hemos descubierto que existen y que importan, en cambio siento que nos hemos pasado al otro extremo. Yo sufro muchísimo, este es mi dolor y lo típico que está, no, es que tengo estas 5 heridas de la infancia y ya. Y no hemos trabajado. Se nos olvidó lo clave, empezar a trabajar en ellas, no ignorarlas o no sumergirnos en yo siento esto y está bien con que sienta. Y lo decía en un vídeo, que de hecho fue un poco el que inició todo esto, lo decía en un vídeo, el dolor, cuando tienes un dolor físico, no solo lo sientes,
lo entiendes y dices, vale, tengo un dolor. No, vas al médico, sigues una receta y trabajas para que no sientas ese dolor. Efectivamente. Yo siento que emocionalmente funciona igual. Ya no es solo cuestión de juzgarte y permitirte sentir. Está muy bien eso. Pero aún así, hay un lugar en el que trabajar. Si hay dolor, te está indicando áreas en las que debes empezar a trabajar. Y el trabajo es empezar a trabajar, porque como las dejemos ahí, nos va a dar completamente igual. Estamos haciendo lo mismo, solo que de manera consciente, que creo que es aún peor. Efectivamente. Lo que se puede ver tanto si vas por la calle como en la tele, a pequeño nivel y a gran nivel. Los programas de la televisión, de que sale gente quejándose, creando dramas que son dramas, o sea, dramas de guión, son dramas artificiales, son típicos programas del corazón y tal. Y a nivel micro también lo vemos por la calle. Yo, cuando voy paseando por la calle, cuando salgo a pasear, veo gente hablando por el móvil o gente hablando con su pareja y cuando llego frente a ellos y ya les puedo escuchar lo que dicen, siempre se están quejando de algo. O que mira que esta persona es que qué rabioso estoy, o es que mira este otro que no sé qué, o me ha pasado tal cosa. Siempre son dramas lo que me encuentro. De hecho, siempre me hago una apuesta para mí mismo. Verás cómo esta persona con la que me voy a cruzar, que está hablando por el móvil, se está quejando de algo. Y efectivamente, en la gran mayoría de los casos. Está muy bien expresar lo que sentimos. Obviamente, si nos ha pasado algo en el trabajo, alguien nos ha hecho la puñeta y sentimos frustración, sentimos rabia, por supuesto que es lícito soltarlo, pero nos hemos vuelto adictos al drama y a no tomar acción. Probablemente toda esa gente que se queja de lo que sea, luego no haga nada para remediarlo. Como dices tú, tienen un dolor, pero no van al médico. Tío, eres tonto. ¿O qué te pasa? ¿Te estás quejando del dolor? Ve al médico. Ve a que te traten. Trata de poner una solución. Las emociones al final son indicadores de que algo va bien o algo va mal. Si nos sentimos alegres y felices, es que algo va bien. Si nos sentimos frustrados, tristes o enrabiados, es que hay algo que tenemos que arreglar. Y está bien expresarlo, eso forma parte de la salud emocional, pero hay que ponerse a trabajar. Y la gente de hoy, pues, por algún motivo, no lo hace. Y sobre todo, yo siento que es clave para empezar a gestionar y empezar a trabajar, dejar de etiquetar las emociones por buenas y malas emociones, porque era algo que me decían, tú has oído la historia de la caverna de Platón, ¿verdad? Yo Por estoy que supuesto. seguro que todos hemos oído. Sí, Cuando sí, a sí, mí sí. mi profesora me la contó, yo dije, vale, ¿qué motivó al señor a levantarse y salir? Yo empecé a hacer el trabajo de qué fue lo que hizo, y es a lo que voy con emociones. A veces, el exceso de felicidad, que es lo que siempre se busca, de hecho, de las películas más vistas, creo que es En busca de la felicidad, a veces el exceso de felicidad puede matar tus ganas de hacer cosas, puede matar tu fuego. Si estás muy cómodo, ¿para qué hacer algo? Ya estoy bien, ya estoy perfecto, ¿para qué me muevo? Y el exceso de tristeza, en cambio, hace que no intentes nada porque siempre te va a salir todo mal. Tanto el Efectivamente. exceso de una emoción buena es malo y el exceso de una emoción mala, entre comillas, es malo. Entonces, yo lo que pensaba con la caverna de Platón es igual, y él no estaba tan feliz, igual, y no era todo tan perfecto, y eso fue ese sentimiento de, vale, hay algo que me está faltando, es lo que lo orilló a levantarse y salir y descubrir todo lo demás, que en teoría puede ser una emoción mala el no sentirse 100% feliz, Mm. pero fue lo que lo motivó a moverse del punto A al punto B. Entonces yo creo que es clave dejar de pensar que hay emociones que son buenas y hay emociones que son malas, sin importar la emoción, cómo te sumerjas de lleno en ella, es que no te vas a mover, no vas a hacer absolutamente nada. Totalmente. Ese exceso de sumergirte en una emoción es lo que te termina cegando y realmente no vas a tomar decisiones que sean lógicas al final, porque tenemos que separar nuestros sentimientos de la lógica real del mundo que nos rodea. Em, Sí, al final yo lo veo como que fue la curiosidad la que llevó a ese hombre a salir de la caverna. Al final el ser humano siempre termina tomando acción para lograr una situación mejor. Siempre prueba a experimentar cosas nuevas, viajar a lugares nuevos y eso nos hace mejorar. Claro, estamos en una época pues muy cómoda, por decirlo así, porque es así, una época súper cómoda en la que no te tienes que mover de tu habitación o de tu situación en la que estés y
medianamente vas a poder sobrevivir pues bien. Eh, y es curioso porque eso que decías de etiquetar como buenas o malas las emociones, en una misma situación, una emoción puede ser buena o mala. Por ejemplo, si tú estás trabajando en un proyecto nuevo y eres un optimista enfermizo, un optimista que realmente no está siendo realista, está viendo cosas que no son y simplemente por esa idea que tiene de lo tengo que ver todo positivo, todo está bien, no sé qué, pues esa persona puede empezar a apostar por ese proyecto que a lo mejor no vale la pena, no tiene buen futuro o no está yendo por la dirección que le llevaría al éxito. Y por ser eh, un obsesivo de estar siempre positivo, contento, apuesta por un proyecto que no tiene futuro. Y del mismo modo, una persona que está sumergida en la tristeza y que todo lo ve negativo y tiene esa idea, esa etiqueta en la cabeza, lo mismo, puede tener un proyecto genial delante, una oportunidad increíble delante, y por esa etiqueta de no va a ocurrir nada bueno, lo deja pasar. Entonces, todo se trata de ir al final en equilibrio y sacarle el jugo a las emociones cuando realmente toca, pero tener siempre el equilibrio en su justa medida. Exacto, y es que es justo lo que cuando cerramos directo te hablaba de un libro, el de Memorias del Subsuelo, y justo cuando leía un fragmento dije, wow, ¿qué acabo de leer? Y no lo voy a leer todo porque es súper largo, pero he intentado sintetizar la idea. A ver qué te parece. Él decía que a veces la felicidad se consigue resolviendo problemas, que pueden sonar muy opuestos, pero la felicidad se consigue en resolver, y la palabra clave era resolver. Si estás evadiendo tus problemas y piensas que no existe ninguno, es que no hay significado. ¿Para qué te estás moviendo si no tienes ningún problema? La vida consiste, él hablaba de que los seres humanos estamos obsesionados con el escenario perfecto, un 2 más 2 4 y no hay que hacer nada más. Pero es que si llegáramos a eso, si en algún momento la raza humana llegaría a todo perfecto, ¿para qué nos movemos? ¿Qué caminamos? A veces huimos de sentir algún problema o de tomar alguna decisión equivocada, pero es que resolverlos dota de sentido nuestra vida. Y tengo un ejemplo, y es que no sé si tú has jugado alguno de estos juegos de que te dan monedas para que puedas comprar personajes, ropa o cosas por el estilo. Ujú. Yo recuerdo cuando jugaba esto y a veces te vendían estos hacks que te daban monedas infinitas Ah, sí, sí. y podías comprar absolutamente todo. Y de repente el ¿Sabes juego cuándo? de ser una maravilla era una basura. Exactamente, cuando tenías absolutamente todo infinito, dejabas de jugarlo. ¿Por qué? Porque lo que te daba gratificación es intentarlo, no lo lograbas, lo volvías a intentar y cuando lo lograbas, la alegría que sentías de, mira, lo logré después de intentarlo tantas veces, era lo que realmente te enganchaba del juego. En efecto. No era el comprar el elemento y todo, porque eso era tu recompensa al esfuerzo. En cambio, si estamos en un mundo donde tenemos monedas infinitas, no hay problemas, no hay emociones negativas ni nada, sería muy aburrido todo. Perdería el sentido a actuar. Sí, sí. Mira, incluso en el supuesto de que alcanzáramos el escenario perfecto de felicidad, que varios autores lo dicen que sería la inmortalidad o la amortalidad, lo llama uno de ellos, que no envejeciéramos nunca, fuésemos amortales. Incluso en este escenario tendríamos otro desafío que sería cómo poner límite a esa amortalidad. Nos volveríamos amortales, pero de repente tenemos otro desafío que es cómo limitar eso. Siempre hay un desafío, no existe un final perfecto. Siempre es una historia sin acabar. Y el tema de la felicidad, ese sentimiento de felicidad cuando nos pasa algo bueno, la naturaleza es muy lista. Eso es un producto biológico para que nos movamos para alcanzar algo positivo, se nos da ese pequeño oasis. Yo siempre defino la felicidad como un oasis, que es temporal, es pasajero, te sientes muy bien, pero tarde o temprano tienes que volver a ponerte en marcha. Es como un oasis, la felicidad. Tú te puedes parar, puedes beber, refrescarte, tumbarte, descansar, te sientes muy bien, pero no te puedes acomodar ahí mucho tiempo, porque el oasis se va a secar y te va a tirar al desierto a la fuerza. Y eso es lo que insiste mucha gente, en alcanzar esa felicidad permanente. Y es que eso no existe. La felicidad no es un objetivo, es una recompensa, si lo quieres considerar así.
Si haces las cosas bien, te sentirás feliz momentáneamente, pero no permanentemente. Eso es, creo que es algo que si entiendes te puede mejorar mucho la salud emocional, porque dejas de perseguir algo que realmente no existe y empiezas a disfrutarlo realmente cuando llega, durante el tiempo que te dura. Exacto, y creo que es clave también no confundir ser feliz con estar en tu zona de confort. Porque en la zona de confort, en tu zona cómoda, no sientes miedo, no sientes ningún desafío, porque estás en tu zona cómoda justamente. Si estás en un punto en el que no hay ningún escenario malo, no estás triste, no te preocupa nada, cuidado, estás en tu zona de confort y no te quedes atascado ahí, porque ¿cómo creces? El crecimiento es, a veces empezamos a crecer, nos enfrentamos a nuevos desafíos y la zona de confort empieza a crecer a la par con nosotros. La idea es ir creciendo cada vez más y no quedarnos encerrados en esto, porque no vas a crecer, no vas a lograr muchas cosas solo porque te sientes ya cómodo, que yo creo que es clave Sí. distinguir felicidad de comodidad. Son cosas opuestas. Bueno, no opuestas, pero no son la misma cosa. Hay un autor que soy malísimo para los nombres, no me recuerdo el Yo nombre, pero igual. el título sí, el título del libro sí es El sutil arte de que casi todo te importe una M. No voy a decir la Mark palabra para Manson, que no nos sí. censuren. No sé si lo has leído. No, sí, sí, justo de ahí saqué ideas, desde Mark Manson el libro, es buenísimo. Ese Mark Manson. Pues él dice en determinado punto que no puedes lograr algo positivo en tu vida sin buscarte un nuevo problema. Si tú, por ejemplo, encuentras un trabajo nuevo, que está súper guay, te va a surgir probablemente el problema de que vas a tener que desplazarte a lo mejor 40 kilómetros cada día para ir a ese trabajo o un montón de cosas más. Entonces, no existe esa situación en la que vas a estar totalmente cómodo cuando algo nuevo y positivo llegue a tu vida. Siempre va a haber, a raíz de eso, un nuevo problema, un nuevo desafío. Y sí, hay que apreciar la diferencia entre zona de confort, que al final pues es conformismo, que no felicidad, y lo que es la felicidad, que es un indicativo de que estás haciendo las cosas bien, pero que es algo Exacto. pasajero y que tienes que continuar moviéndote. Y hablando de Marman, ya que metiste al libro este que me Sí, sí. encantó, hay A mí una también. cita que me encantaba y decía, una pregunta muy fácil es, ¿qué te gusta? Esa todo el mundo la podemos responder. Si yo te pregunto, ¿qué te gusta? Todos tenemos algo de, mira, me gusta, no sé, en mi carrera me gustaría hacer muchas películas, que la gente lo vea. Todos tenemos un que nos gusta. Una pregunta más interesante es, De ¿por qué acuerdo. estás dispuesto a sentir dolor? Y esa me encantó, porque por lo que en realidad estés dispuesto a luchar, es por lo que deberías, es por lo que deberías empezar a encaminar tu vida. El placer es una pregunta fácil y todos la podemos responder, pero por lo que realmente estamos dispuestos a sentir dolor, a pelear, a luchar, es lo que vale la pena. Y cuando él hablaba de esto, a mí me fascinaba esta idea. No sé a ti, ¿qué tal te parecía? Sí, sí. Eso de hecho es un filtro fantástico. Que de hecho, enlazando con el directo de ayer, es un filtro fantástico para. En el vídeo de ayer hablamos sobre cómo elegir tu carrera universitaria o tu profesión. Pues este es un filtro magnífico para tener un poco de claridad al respecto, porque si a ti te preguntan qué te gusta, a mí me gustan muchas cosas, de lo más variadas. Me gusta pues, patinar, me gusta cocinar, me gusta leer, me gusta el cardistry, me gustan un montón de cosas. Y si me tengo que guiar por eso a la hora de elegir a qué dedicarme en la vida, voy a estar fallando. La pregunta realmente buena es, ¿por qué estás dispuesto a luchar? Yo estoy dispuesto a luchar para estar en un aula enseñando a los alumnos o para estar en cualquier otro entorno enseñando a una persona y mejorar su vida. Por eso estoy dispuesto a luchar. Y por eso he luchado, de hecho, 8 años para llegar a esa situación. Entonces, eso es un filtro mucho mejor para preguntarte qué te vale la pena realmente en tu vida. ¿Por qué estás dispuesto a sacrificarte? Eso me parece una cita brutal. Sí, es espectacular. Y ya que has mencionado el directo, estoy pasando por el chat, por si alguien lo está viendo resubido o algo, Fantástico. el enlace al directo que lo tenemos ya en YouTube. Así que Ujú. si quieres ver por qué te perdiste, y sobre todo porque teníamos problemas de audio en el anterior aquí en Twitch, Lo tuvimos que editar, pero ya, ahí está. Un directo espectacular. Salió un montón de valor que seguro que inspira a muchísima gente, todo el que decida verlo.
Sí, 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 así que vayan a verlo, que igual habrá shorts y todo, así que pueden seguirlo desde ahí. Y mira, hemos hablado mucho de felicidad y cosas positivas, pero yo creo que también podemos empezar con el dolor. Vamos a lo opuesto, un poco de, ¿Vale? y sobre todo con el parásito del dolor, que estoy seguro que nos sonará de qué es el parásito del dolor y cómo funciona. Y para explicarlo muy fácil, yo me di cuenta que funciona igual a TikTok. Y está Ah, interesante la analogía, porque ¿qué es el parásito del dolor? Es un animal, como yo lo entiendo, que vive contigo siempre, está siempre contigo, ¿ok? Está aquí en el hombro. Yo siempre lo visualizo aquí. Sobre todo es una araña. Yo le temo a las arañas, entonces yo me imagino una tarántula. Y cuando empiezas a sentir dolor, este bichito se despierta, este se alimenta de tu dolor. Entonces, cuando ve que te sientes mal, empieza a llenarte la cabeza de más ideas, porque tú vas a empezar a sobrepensar y a sentirte cada vez mal, más mal. Y él se va a empezar a alimentar. Y TikTok funciona exactamente igual. Me pasó sobre todo hace unos días que me salió una frase que me recordó a una persona muy específica y es de estas típicas frases tristes de tú no viste cuánto sufrí, cosas por el estilo, ¿ok? Era ujú. súper dolorosa y que activaba el parásito. Yo solo la leí, la volví a leer y cuando deslicé, otra frase, exactamente igual. Deslicé y otra, porque el algoritmo te recomienda lo que te gusta Claro. y como vea que te quedaste ahí, te va a llenar de estas frases. El parásito es igual. Ya ves, ya ahora parece que conspiran TikTok y el parásito este para despertar todas estas emociones. No sé, ¿cuál es tu concepto del parásito del dolor? Que creo que puede ser interesante. Pues lo que comentas de TikTok es muy cierto. O sea, por desgracia, es triste que pues el algoritmo de ciertas plataformas se alimenta de dolor pues para aumentar las cifras. Ojalá fuera al revés, viviríamos mucho mejor, que cada día se nos pusiera una frase positiva. Eh, pero sí, yo concibo el parásito del dolor, que al final tiene que ver mucho con el ego. Es una palabra que sonará pues a todo el mundo. Y como un agente infiltrado que nos intenta manipular en cuanto bajamos la guardia. Nos hace actuar sin conciencia y pues hacer cosas que no están bien. Sobre todo en lo que refiere manipular a los demás, conseguir un beneficio, utilizar a una persona para conseguir un beneficio. Esto es algo que he tratado mucho. Eh, Tiene que ver mucho también con el tema de la ansiedad, me parece a mí, el parásito del dolor. Porque al final la ansiedad pues es otra emoción que sentimos y que también es lícita, o sea, todas las emociones son lícitas, como decía antes, pero es una emoción que se ha quedado muy primitiva y que no ha evolucionado con nosotros. La ansiedad hace pues 2000 años, por ejemplo, nos servía para alertarnos cuando algo no iba bien, cuando estabas teniendo mucha hambre, necesitabas alimentarte, tú sentías ansiedad y eso te llevaba a tomar acción. Pero claro, hoy en día esa herramienta sigue dentro de nosotros, pero eh, es como un poco ChatGPT, por ejemplo, se le va la pinza. O sea, no te está haciendo las cosas bien. Te dice que, por ejemplo, pues yo qué sé, un compañero de trabajo te ha hecho un comentario y tú cuando llegas a casa estás 2 horas dándole la vuelta. Ay, mira este tío que me ha dicho tal cosa y que pensará, y a lo mejor ya habla con mi jefe y a lo mejor me despiden y llegas hasta extremos que son absurdos, porque esa herramienta, que es la ansiedad, no la hemos aprendido a utilizar en el contexto de hoy. En el contexto de hoy ya no existe en la mayoría de situaciones pues cosas como el hambre o una amenaza de peligro para nuestro cuerpo, pero sí que hay otras situaciones que no es tan necesario sentir ansiedad. Un comentario de un compañero de trabajo que te resbale, o sea, no tiene ninguna importancia. Pero es eso, tenemos que aprender a cómo adaptarla a nuestra vida actual. Y al no hacerlo, al no ser conscientes de cómo hacerlo, pues lo que ocurre es lo que dices tú. Aparece ese parásito del dolor y te genera cada vez más drama, más tristeza, más dolor, que no es necesario. Realmente no tiene que ocurrir en la situación en la que estás. Exacto, y sobre todo es clave para tratar el parásito del dolor empezar a identificar cuando empieza la vocecita. Yo recuerdo que ahora me hace mucha gracia, antes no lo entendía y es que me salió un TikTok de estos
y me perdí en TikTok y ya me sentía súper triste, ya era Sí, una forma horrible de empezar el día porque aparte veía TikTok apenas me despertaba. sí. Entonces, iniciar el día con este bajón era horrible para trabajar, para ser creativo, para ser productivo, porque ya empiezas mal. Entonces, cuando entendí el concepto, empecé a entender en qué momento empieza a actuar esta vocecita. Y ahora mismo, cuando tengo algún problema o algo, veo la vocecita y me da mucha risa porque ya sé que vienes, ya, ya sé que vienes a molestar y todo, pero mira, no te voy a dejar. No es de juzgar, ni porque me estoy sintiendo mal, no puedo sentirme mal. No, 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 para nada. Tú te puedes sentir mal y todo, pero la clave es no dejar que siga, de saludarle como un viejo amigo, pero es un hola y Ujú. perfecto, voy a continuar con mi vida. Y sobre todo, al inicio, hacer este ejercicio consciente de detectar la voz. Después de un tiempo, lo vas a hacer en automático. Y yo hablaba con mis padres sobre esto y me daba mucha risa porque ahora, cuando viene y quiere hablarme y decirme muchos problemas, mi cabeza ya va en automático y le empieza a dar soluciones. Y se pelean ellos dos. Y luego el parásito se cansa y se va, porque no la alimentamos aquí. Entonces es clave no juzgarte, sino detectarlo y Ujú. empezar a tratar con, vale, me pasa esto, pero es el fin del mundo. Que me gritó, lo que tú dijiste, que una compañera me gritó, Medrodón, vale, es el fin del mundo. No, No, perfecto. seguramente Y no. sobre todo en lo que yo pongo foco, ¿puedo hacer algo? No, perfecto. Si no puedo hacer nada, no merece mi atención. Esa es la Si clave. puedo, claro que sí, lo voy y lo soluciono, pero hasta mientras, no, ni siquiera te voy a prestar atención porque no puedo hacer nada, nada está en mi control. Claro, esa es la manera en la que le entrenas a esa ansiedad que llevas para cuándo es realmente relevante y cuándo no. Y aprender, pues, a actualizarla, por así decirlo, a la época en la que estamos. Y yo la veo de una manera al parásito del dolor, muy parecida a la que dices tú. Yo lo veo como los típicos dibujos animados que hay el malo que se está colando en una casa de noche, está todo oscuro y de repente, ¡pum!, le encienden un foco y le pillan ahí infraganti. Pues yo lo veo así. Sí, Y el foco, esa luz, pues es la conciencia. El darte cuenta tú de que te está intentando manipular y haciendo algo que no está bien. Por ejemplo, yo que lo llevo mucho al mundo de la educación, típicos padres que utilizan a sus hijos para sentir prestigio. Por ejemplo, los apuntan a una actividad pues para ellos sentirse importantes. Ir a ese festival, a esa exhibición y decir, oh, mira, ese es mi hijo, esa es mi hija, qué orgulloso estoy de ser su padre, no sé qué. Eso es ego, eso es parásito del dolor. Utilizar, manipular a una persona para tú sentirte bien. Y eso no está bien y te tienes que dar cuenta de que ese bicho te está intentando manipular para conseguir algo de los demás. Y al final exacto. ninguno sale beneficiado. Y como decíamos, un buen indicador es, puedo hacer algo para solucionarlo y también creo que para cosas como la frustración nos pueden ayudar mucho porque a veces hay cosas que salen de nuestras manos y te voy a contar un ejemplo que tuve cuando elegía carrera. Yo ya en el momento en que quise estudiar dirección cinematografía, empecé a buscar lugares Ujú. y sorpresa, en Zaragoza no existe lugar para estudiar esto. Entonces ya íbamos mal, pero estaba decidido. Entonces dije, no importa, Madrid, viajo si es necesario, pero voy. Encontré un lugar y dije, perfecto, a este lugar voy a ir. Separé lo de jornada de puertas abiertas y todo. Estaba súper emocionado por ir a conocerlo. Ya sabía que iba a conllevar volver a cambiarme de país, bueno, no de país, no, de ciudad, Sí, de provincia. dinero, muchos gastos, Sí. pero estaba dispuesto a hacerlo. Y si hacía falta un préstamo, dije, vale, no importa, yo quiero estudiar esto, me encanta. Voy a la jornada de puertas abiertas y justo antes de entrar me llega un mensaje de que no puedo hacer préstamos porque acabo de llegar aquí a España. Ajá. Entonces me había enterado de que no puedo hacer nada para estudiar en ese lugar. Justo antes de entrar y todo el recorrido que me dieron por el lugar, que es hermoso, solo me repetía, no puedo estar aquí. No, ya no sé qué estoy haciendo aquí dentro. O sea, y el parásito del dolor empezó a ir con todo. Cada sala, cada cámara que veía me decía, eso no lo vas a tocar tú, que lo sepas. Ya, como dato, porque es que el parásito es muy así. Entonces, yo recuerdo que salí de ese lugar y lo primero que pensé es, buah, cuando cuente esto en una entrevista, cuando saque mi primera película, les va a encantar. Porque aquí el parásito quiso desanimarme y todo. Yo dije, este punto de dolor va a ser increíble mi historia.
y salí más motivado aún de lo que esperaba. Esto pasa cuando no le escuchas y te enfocas en, vale, no puedo hacer un préstamo, perfecto, ¿qué puedo hacer? ¿Hay algo que pueda hacer? Sí, estudiarlo de otra manera, empezar a trabajar y cosas, perfecto, nos vamos a esto. Y el parásito aquí hizo de todo, pero es que fue segundos, se fue, desapareció. Total, total. Pues a mí me pasó algo muy similar cuando intenté entrar en la universidad, que lo mismo, yo ya había hecho un poco de jornada, ya había visto la universidad, estaba súper enamorado porque era todo precioso, el programa era estupendo, pero surgieron dificultades también un poco de tema económico. Y lo que era el departamento de admisiones, pues estaba diciendo que nanay, que no se podía, que no se podía arreglar de ninguna manera y que no iba a entrar a la universidad. Mi madre se plantó allí. Esto no le importará que lo diga, porque también lo digo en el libro que tengo público. Se plantó allí y dijo literalmente, aunque me tenga que cortar un dedo, mi hijo va a estudiar en esta universidad. Al día siguiente me llegó la carta de bienvenida. ¡Wow! Increíble. ¿Cómo se van a negar? De hecho, hay muchos ejemplos en libros de estas situaciones. Gente que dice, oye, con perdón, por mis pelotas voy a hacer esto. Me da igual lo que me digas. Que te pones en medio, te voy a arrollar. Y hay momentos en los que es eso, no quedarte en el drama de decir, ay, mira, no me aceptan, no puedo hacerlo. No, es sacar coraje, ver lo que puedes hacer. En ese caso era derribar la puerta directamente. En el tuyo, pues ser un poco más inteligente de decir, vale, ¿por dónde puedo tirar? Seguro que hay una salida. Pero es eso, ignorar el drama que de forma natural nos viene y buscar soluciones. Y si llega el caso de que no hay solución, pues no pasa nada. Es que otra cosa que te quería comentar, lo tenía ahí pendiente, es que muchas veces las cosas determinantes que nos pasan en la vida son suerte. Son producto final de la suerte. Tú puedes haber puesto mucho empeño en ello, pero al final lo que te da el resultado es un golpe de suerte. Y eso pasa. Y no es culpa nuestra y no pasa absolutamente nada, no lo podemos cambiar. Pero es que muchas veces suceden las cosas al final por golpe de suerte. Este mismo proyecto fue por la suerte de que me salió la notificación de que había subido un vídeo nuevo. A raíz de ahí todo empezamos a hablarlo tal y salió este proyecto. Y muchas cosas muy buenas que me han pasado en la vida son producto finalmente de la suerte. Y eso es algo que también te puede ayudar mucho a nivel emocional. Pensar que tú puedes dar lo mejor, pero al final tienes que esperar ese golpe de suerte. Seguir intentándolo hasta que, ¡pum!, suene la campanita y ocurra. Exacto. Y ahora que dices suerte, hay una frase de un libro que es el primer libro que leí. Mira si me impactó la frase que decía, es de T. Harv Eker, y decía, no solo basta con estar en el momento correcto, en el lugar correcto, tienes que ser la persona correcta. Sí. Y eso me encantó. ¿Por qué? Porque a veces el azar, bueno, no a veces, el azar nunca lo controlas. No puedes hacer nada, pero sí puedes ser la persona correcta para la situación. Todas las oportunidades que se me han presentado de trabajar y todo, nunca hubieran aparecido si yo ese día regresaba de Madrid y decía, vale, no puedo dedicarme a esto. Y ya está. Nunca hubieran aparecido. Yo recuerdo que ese día pasaron varias cosas. Número uno, me dijeron esto de que no podía por el préstamo. Me hacen la vista todo y me entregaron los resultados de mi examen de admisión y de mi carta. Y fui aceptado. No entré por dinero. Entonces, sí fue un golpe un poco fuerte de no lo puedo controlar, pero me encantaría. Pero en el segundo en el que regresé acá a Zaragoza, me compré una cámara. Dije, vale, que no puedo. Vamos a ver si no puedo. Sí. Y esto me animó mucho más. El que haya visto que me aceptaron, aunque no voy a entrar, dije, perfecto, tengo madera para esto. Voy a empezar. Pero me enfoqué en lo que puedo controlar. Yo no puedo controlar que el banco me preste dinero. Yo no puedo controlar que las admisiones cambien la matrícula, por ejemplo. No puedo controlar nada. Y yo aprendí esto de enfocarme en qué controlar de un libro de estoicismo. Y me encantaba el ejemplo que ponían. Y es que decían, cuando alguien va a tirar una flecha, que a ti te sonara que recuerdo que algo de arco y flecha
Ah, sí, tiro con Eres arco. muy bueno. Hago, Sí, hago tantas cosas que se me olvidan. sí, entonces decía que cuando alguien está por tirar una flecha, solo puede controlar cómo tensa la cuerda, apuntar y el haber practicado, pero una vez suelta la flecha, ya no controla nada. Puede venir viento, puede pasarse alguien, la flecha puede caer, pueden pasar 10.000 cosas, ya salen de tu control. Ya que caiga la flecha justo en el blanco, no depende 100% de ti, pero es clave hacer este trabajo previo. Sin esto, la flecha ni siquiera se va a mover. Eso tenlo claro. La suerte solo sirve si tú eres la persona adecuada. Si no, ya te pueden venir 20 golpes de suerte. Te puedes ganar la lotería varias veces, que lo decía en el libro. La gente que ha ganado la lotería después de unos años ha quedado más endeudada que antes de ganar la lotería. ¿Por qué? Efectivamente. Porque vino la suerte, pero no eran las personas adecuadas. Trabajé en serlo. Exacto. Y con las emociones, pues pasa un poco lo mismo. Tienes que ser, a lo mejor suena raro, pero es cierto, tienes que ser la persona adecuada para tus emociones. Eso es interpretarlas de la manera correcta, usarlas de la manera correcta. Exacto, es que es súper clave el aprender a usar. Y había visto que habías puesto un ejemplo de LinkedIn sobre el rechazo y me da mucha curiosidad saber el ejemplo de eso. Entonces, si quieres, nos lo comentas y lo seguimos comentando en la marcha. Sí, esto es en referencia a la frustración, me parece que lo he puesto. Sí, Y a muchísima gente le habrá pasado también. LinkedIn, pues es por excelencia la plataforma que buscas ofertas de empleo. eh, y claro, yo pues no paraba de echar a ofertas de empleo mi currículum y llegaron a rechazarme 72 veces. Porque además tengo el histórico ahí de LinkedIn, lo he contado, 72 rechazos, hasta que por fin me concertaron la primera entrevista. Entonces, es lo que hemos hablado, tienes que tener esa tolerancia a la frustración para ser paciente hasta que llegue ese momento en el que, por la suma de tu esfuerzo y por ese golpe de suerte, las cosas salen y ya tienes tu oportunidad. Pero tienes que ser paciente. exacto. Y hay otra emoción que creo que surge, y sobre todo lo hablábamos antes, y es el miedo. A veces nos odiamos tanto el miedo, no lo queremos sentir porque nos sentimos menos valientes. Y hay una historia aquí que he preguntado si puedo contar, así que sin problema la puedo contar. Ajá. Tengo una amiga que estudia actuación, que es la que lo mencionaba en el directo anterior. Me Y suena así. ella, sí, y ella se había preparado mucho en un papel, un personaje, estaba decidida, era la primera vez que iba a audicionar para representarlo en una obra de teatro. Qué chulo. Así que era muy importante y en serio, se preparó mucho. Y recuerdo que luego me llamó a contar qué tal, y cuando me decía me sentí súper triste. Yo no entendía el contexto de qué pasó. Y me decía, es que justo antes de subir, me dio miedo. Me empezaron a temblar las manos, sentí mucho miedo y el personaje que interpreto es valiente. Entonces me sentí un poco impostora haciendo esto. Y bueno, al final sí me terminaron aceptando porque les gustó cómo hice la interpretación. Y yo aquí me paré y dije, no lo estás viendo. No, no entendía de qué hablaba. El tener miedo no te hace menos valiente, porque cuando lo intentas con miedo, he ahí la verdadera valentía. A mí no me cuesta hablar en cámara. Esto no es ser valiente para mí, no me cuesta. Pero cuando a alguien le cuesta mucho y aún así se atreve a hacerlo, es 3 veces más valiente que el que no le cuesta, o es por lo menos como lo veo yo. El miedo a veces solo nos muestra cuánto nos importa esto. Es un indicador de esto realmente es importante para mi vida, pero el que lo hagas con miedo te vuelve la persona más valiente que existe. Efectivamente, la verdadera valentía no es la ausencia de miedo, sino hacerlo de todos modos, aunque tengas miedo. Ya lo decía Mufasa en El Rey León. Hasta él tiene miedo. Miedo de perder a su hijo. Y actúa de todos modos. Esa es la verdadera valentía. Vencer el miedo actuando. Sí, Exacto, sí. no, no dejarte paralizar, no sentirte culpable. La clave de todo esto, y creo que en lo que podemos resumir el directo, es no sentirte culpable independientemente lo que estés sintiendo, la emoción que esté llegando, porque todas son válidas, todas te Todas. pueden ayudar si sabes cómo hacerlo. Yo recuerdo que hace unas semanas me sentí súper mal y tuve un momento de bajón, y fue cuando dije, Buah, voy a escribir. Porque por alguna razón en los momentos de bajón a veces la inspiración llega y se desata, que no es Sí, siempre, sí, sí. pero
Cuando hay estos momentos digo, perfecto, mientras lo voy gestionando y lo voy sintiendo, voy a empezar a escribir. Y el guión que está saliendo ahí me está gustando por lo menos, que me dio la idea inicial. Entonces es clave no sentirte mal, no juzgarte. Y siento que se nos hace fácil porque siempre han desvalorizado nuestras emociones. Siempre hay alguien que ha sufrido más que nosotros. Ya no lo podemos expresar. Es que yo me siento mal porque me peleé con mis padres, vale, pero es que hay gente que no tiene padres y perdona, y que, o sea, que ellos sientan dolor y todo, no significa que yo estoy sintiendo menos, más o que no lo estoy sintiendo. Es igual de válido. Y lo decía en el vídeo que empezó todo. Sería como si en un hospital tú llegas y te quejas por un dolor de estómago y te dicen, ah, pero es que él está sin una pierna, entonces tú no te puedes quejar. Sería ilógico hacer esto. Sientes dolor, no importa, es igual de válido, debes trabajarlo, no debes repelerlo y yo no puedo sentir esto, sino trabajarlo y gestionarlo. Que a ver si tú tienes algún truquito que utilices para gestionar alguna emoción. Pues en lo que se refiere a la emoción que es la rabia, sí, tengo un truquito bastante drástico, pero te quería poner un ejemplo que será también drástico, pero que creo que ilustra perfectamente el tema este de si tu dolor es más... si mi dolor es más legítimo que el tuyo. Tú, por ejemplo, hablabas también en el vídeo que publicaste en tu canal, el último vídeo, de tus padres se pelean. Sí, pero hay otro que lo tiene peor. Pues yo te pregunto si no te importa. O sea, tú a veces te has peleado con tus padres o has tenido bronca con ellos por algo, por lo que sea, Sí, 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 por muchas cosas. por No muchas tienes cosas, idea. ¿verdad? Y yo ahora te digo, vale, yo no tengo padre. Entonces, ¿mi dolor es más legítimo que el tuyo? No. Es una situación distinta. Y hago con ella, la manejo de la manera que considero mejor. Esta situación que te acabo de comentar, la rabia que surge muchas veces a raíz de eso, es lo que me ha impulsado a seguir adelante muchas veces. Ese desafiar de, sí, no tengo padre, pero verás lo que soy capaz de hacer. Ahí está una emoción que muchos consideran negativa, una situación que muchos consideran negativa, y es lo que me ha hecho marcar la diferencia muchas veces, porque lo he sabido utilizar correctamente, de forma óptima. Y es así con todo. Y lo que te decía de la rabia es justamente lo que hago. Yo me he dado cuenta que utilizar la rabia para aprender es muy buen tip, muy buena herramienta. Es muy difícil de controlar, porque la rabia es un sentimiento que al final, si no lo gestionas bien, se te va de las manos, pero para potenciar el aprendizaje es brutal. El ejemplo que lo demuestra. Yo recientemente hice un curso de programación, que me cambié un poquito de sector para probar el tema de la programación. Un curso que tenía la duración de un año. Para la duración normal era de un año. Me dijeron que si lo hacía esforzándome mucho, trabajando muchas horas y dándolo lo mejor, que lo podía hacer en 6 meses, como mucho. Yo lo he hecho en 4 meses. Y ya está. ¿Por qué? Porque he utilizado ese sentimiento de rabia al cambiar de sector, muchas circunstancias personales las he enfocado ahí, esa rabia la he enfocado ahí, y es lo que me ha hecho crear proyectos que están mucho por encima de la media, memorizarlo todo prácticamente en un día, memorizar un temario en un día, es lo que me ha estimulado al 200, al 300%, utilizar esa emoción de una manera constructiva. Es lo que te decía antes del martillo. El martillo puedes destrozar cosas o puedes construir cosas. La rabia es exactamente igual. Si la enfocas bien, que insisto, es muy difícil, pero se puede, puedes reventar tu productividad. Exacto, es que es clave cuando empiezas a usar todas las emociones a tu favor. Son solo Eso es. herramientas que tú las puedes utilizar en un momento determinado. Si yo a veces quiero escribir un guión o enfocarme en un personaje que sienta, me enfoco en cosas de, vale, mira,
me ha pasado esto, medio conecto con la idea y me da una idea inicial de cosas que pueden ser o muy felices o muy tristes o cosas por el estilo. A veces utilizo emociones para llegar a un punto, pero es Ujú. clave utilizarlas como herramientas. Y yo, en cambio, el truquito que tengo, que va hablando de Sí. la gente, que habías dicho que a veces nos enfocamos mucho en, es que esta persona me miró así, me dijo esto. Hay algo de un libro que no sé si te lo has leído, que es Cómo conseguir amigos e influir en las personas, que es muy buen libro. No Lo recuerdo tengo, el autor aquí, si lo me tengo en una perdonan. lista muy larga y no lo he leído, pero lo leeré algún día. Y hay algo que me encantó que decía, y es que habían hecho una encuesta a varias personas que habían cometido delitos, Ajá. crímenes y todo, y la mayoría, por no decir todas, el 97%, decían lo mismo: esto me pasa por defenderme, esto me pasa por sentir. Ellos no creían que eran malos, ellos creían que simplemente se estaban defendiendo y ya está. ¿Y cómo lo conectaba el autor? Decía, muchas veces la gente no te ataca porque quiere hacerte daño a ti específicamente. No te ven mal porque dijeron, el día de hoy voy a molestar a Jair y voy a ingeniármelas para... No, simplemente no está sabiendo procesar todo y te encontró a ti en el camino y Ujú. ya está. Entonces, a veces el darle tantas vueltas a alguien que ni siquiera te está tomando en cuenta, sino que tuviste la mala suerte de cruzarse, no tiene tanto sentido. Como dije, en mi cabeza es, vale, ¿qué controlo? Y eso me está pasando mucho ahora que no te he contado. También trabajo algunos días de dependiente en Bershka. Ujú. Aquí llega una cantidad de gente de todo tipo. Enojados, alegres, hay de todo, te encuentras de todo. Y yo, siempre que voy al descanso, mis compañeros están de, ¿viste lo que ha hecho la gente? Es que ves cómo desdoblan todo y empieza queja y queja y queja. Es que lo hacen a propósito para molestarnos. Yo lo que pienso es, no. No. Igual y el otro estaba muy distraído y alzó todo y se le cayó y ya está. No le voy a dar tanta importancia porque el señor salió y ni siquiera está pensando en mí. No dijo, el día de hoy voy a ir a molestar a Jair. Tiene No. sentido que yo me pase pensando todo el día en un señor que ni me conoce. Ese es un punto de vista que he tratado muchas veces, que es el tomarnos cuando la gente nos hace daño o nos dice algo ofensivo, tomárnoslo como algo personal, como que específicamente ha decidido molestarme o maltratarme a mí. Y muchas veces no es así. Muchas veces esa persona ha tenido un mal día o justo le han dado una mala noticia o lo que sea. Y lo que has dicho, se encuentra con nosotros, somos la persona que, pues, que tiene delante y sin darse cuenta, sin mala intención, se desahoga con nosotros. No está bien, eso habría que controlarlo para, oye, lo malo que te pase, no, que no haga daño a los demás. Eso es de ser una persona madura emocionalmente, pero bueno. Pero que la cuestión es que no es algo emocional, o sea, algo personal que tengan contigo. Y cambiar ese enfoque de pasar a decir, fíjate esta persona que mala es, que antipática, a decir, oye, seguramente este tipo me ha tratado mal porque le ha pasado algo malo. Ese enfoque un poco más inocente y de menos prejuicios, ¿no? Y... ¿Qué era lo otro que quería decir? Ah, sí, en lo de utilizar las emociones, cada una, pues aprovecharla de la mejor manera. Es que si haces inventario de todas tus emociones, cada una te puede servir para algo positivo. La alegría. Cuando estás alegre, te das cuenta de todo lo bueno que tienes en tu vida. Dices, qué feliz soy por tener esto, esto, esto y esto. Y haces inventario de todo lo bueno que tienes. Cuando estás triste, la tristeza es una manera de hacer las paces, por así decirlo, con los conflictos que tenemos. Nos permite procesar el dolor. Es como la etapa del duelo de lo malo que nos pasa. La rabia nos permite sobreponernos a esas situaciones que no son justas o dar cambios en nuestra vida. Todas las emociones, elijas la que elijas, la ansiedad también puede que te esté indicando que tienes que cambiar algo en tu vida, que te está produciendo ansiedad. Todo tiene su enfoque positivo. Lo que tienes que hacer es saber verlo y utilizarlo de la manera correcta. Exacto, yo siento que es como este test de Myers-Briggs, que lo conocemos, que es muy de introvertido, extrovertido y que te intenta definir un poco. Es clave saber que hay un espectro en el que tú te puedes mover. No eres fijo, no eres una persona triste, no eres una persona... No, no, no. No. Puedes moverte en cualquier momento y cuando entiendes que a veces puedes ir intercambiando a medida que las vas necesitando,
es clave, porque en esto de extrovertido introvertido, por ejemplo, cuando tú eres una persona extrovertida, sales, conectas con personas, haces cosas como él, Ujú, pero hay momentos en los que hay que trabajar en un proyecto en silencio, totalmente solo y aislado. Es momento de activar tu lado introvertido. Uno no es mejor que otro, solo son herramientas que tienes que saber en qué momento puedes irlas activando. Y como tú dices, si estás sintiendo las ganas de llorar, llora. No, no pasa nada, llora, permítete, si quieres gritar, grita. No importa a la gente. Hay algo que a mí me ha costado mucho entender y es, a la gente no le importa lo que está pasando. Tú puedes ir caminando por la calle, vestido todo de rojo, así súper raro, van a regresarte a ver y decir, uy, qué raro. Y a los 5 minutos se les va a olvidar que existes. No, ujú. a nadie le importa tanto. A veces nos llena este ego de, uy, no, es que como salga así a la calle, me van a ver y todo. No te van a prestar ni atención. Entonces, si quieres llorar, no te cohibas de hacerlo solo porque alguien te está viendo. No te cohibas de sentir, porque a veces el permitirte sentir, el vivir, hace que disfrutes más de la experiencia, hace que las pases mucho mejor. Como dije al inicio, el gritar en este juego mecánico hizo que yo lo disfrute más, que aún así no me volvería a subir, pero hizo que yo lo disfrute mucho más. Y luego el pensar, que eso también me pasó al llegar aquí a España. Yo jamás me había subido a un avión y yo venía solo, y son Ostras, 12 horas. ostras, vaya Es un handicap. viaje muy largo. No lo Y sabía. yo recuerdo que subí al avión y temblaba. Estaba aterrado por Normal, todo lo que estaba pasando. No normal. tenía idea. Y encima pasaron dos cosas, que aquí una hice mal yo. Me puse a ver una película de terror donde cae un avión. Porque ¿Quién fue el genio que puso esa película? sí, es que me encantaba el terror, entonces dije, mira, esta para terminar de sufrir y todo. Ostras. Y encima, a media película, cuando se va a caer el avión, el piloto dice, les informamos que estamos teniendo turbulencia y empezó a sacudirse esto, como en la película. Yo tuve que pausar la película. Dije, no, ok, ya, suficiente, Ostras. suficiente de esto. Es más, tembló tanto, o sea, había tanta turbulencia que tuvimos que cambiar de ruta, porque por la que estábamos no se podía. Oh, Y yo recuerdo que cuando llegué, cuando aterricé, hice dos cosas. Número uno, agradecer que estoy en el suelo, porque yo creía que se iba a desplomar allá arriba. Y número dos, fue respirar y decir, wow, lo acabo de hacer, acabo de lograr algo que nunca he hecho en mi vida. Y todo ese miedo que sentí, lo recuerdo a veces y me emociono otra vez porque digo, fue una experiencia increíble. A veces esas emociones negativas, si te las permites sentir, enriquecen más la historia. A mí en guión y todo me están enseñando que como crees un personaje plano, que no le pasa nada, que vive siempre feliz y que al final muere feliz, nadie la va a ver porque no es real. Esto mm, nunca pasa. En cambio, si crees un personaje que le empiezan a pasar cosas, nos empezamos a identificar con el personaje, las empieza a resolver y así. La vida es una montaña rusa. Si tú crees que tu vida va a ser en línea recta, te tengo malas noticias. No funciona. Y si es así, va a ser muy aburrida. sí, No, no quieres que sea efectivamente. así. Empieza a disfrutar de las bajadas, grita si hace falta, llora si hace falta, ríe si hace falta, no importa quién te esté viendo, eres tú y debes permitirte sentir cada cosa. Efectivamente. Para que la gente vea que somos gente, pues de ejemplo, yo lo que hago cada día, siempre que tengo ese espacio de tiempo disponible, siempre salgo a la calle a andar, me voy al campo o por donde yo quiera y hablo conmigo mismo. Y es una manera que me sirve mucho para pues entender mis emociones, cómo estoy en ese momento, qué problemas tengo que resolver, cómo me siento y hablo conmigo mismo en voz alta. Y a veces pues pasa que giro la esquina o que me encuentro de repente con una persona y pasan así, hola. Y a lo mejor piensan que soy, yo qué sé, soy un psicópata o que soy autista o lo que sea. Pero no, y de hecho es algo que deberíamos hacer todos. Porque crear esa perspectiva de tercera persona con nosotros mismos nos ayuda a entender mucho mejor nuestras emociones. De hablar de lo que tenemos dentro, aunque sea con nosotros mismos, a mí me ayuda un montón. Y es lo que decías al principio de no explotar. Me ayuda a soltar toda esa carga que voy generando emocional. Y lo recomiendo totalmente. Que te pasa alguien por al lado y te mira raro, da exactamente igual. Si en 5 minutos no se va a acordar, probablemente no te vuelvas a cruzar con esa persona. ¿Qué más da? Entonces,
Es una práctica que la recomiendo mucho, mucho. No sabía que Alex hacía esta práctica y es que yo hago exactamente lo mismo. Pues Es más, haces fantástico haciéndolo. sí, lo hago a tal punto de que mi mejor amiga siempre me fastidia con que debo tomar el autobús. Porque yo siempre que puedo caminar, camino. Y me encanta caminar, música y hablar. Y justo le contaba este sábado que me había dado cuenta que mientras hacía algo, yo estaba hablando conmigo y en voz alta. Y varias personas siempre se me quedaban viendo de qué le pasa. Y a mí me daba mucha risa porque no lo hice consciente. Yo estoy muy acostumbrado a hablar conmigo, porque ya te dije que de las dos cosas que me repiten es que hablo mucho. Entonces, al parecer hablo más conmigo mismo aún. Y es una forma de entender qué estamos sintiendo. Es como si me pongo a platicar con alguien y me Exacto. cuenta, vale, yo estoy pasando por esto, y yo le cuento, vale, yo estoy pasando por esto, y nos ayudamos. Y cuando esto lo tienes contigo mismo, es espectacular porque tú te vuelves tu lugar seguro. Eso es. Porque cuando yo me siento demasiado mal y ya me siento muy abrumado y todo, aquí ya saben, les digo, voy a ir a caminar. Yo Y es igual, yo la igual. manera en la que yo lo gestiono. Salgo a caminar, hablo conmigo, me voy preguntando, me voy haciendo bromas, me voy haciendo de todo. Y cuando regreso, perfecto, ya sé qué hacer. Es, Exactamente. Lo es mismo. Yo clave, hago lo mismo. exacto, es clave establecer esta relación contigo. Porque si no la tienes contigo, tú imagínate qué difícil sería tenerla con otra persona. Figúrate. Que, que no viene al punto, pero es que a veces estamos tan enfocados en buscar a otra persona que nos complemente y todo, vale, pero ¿y tú? ¿Quién dice que no puede ser tu mejor complemento? Es ¿Quién que lo dice que eres. tú no puedes ayudarte a ti mismo? A veces no hace falta otra persona, solo haces falta tú. Y tu cuerpo está gritando, solo escúchalo. Tú eres tu mejor activo y tu único activo que siempre vas a tener. Te lo pueden quitar todo, pero tu valor nunca lo vas a perder. Entonces, trátate bien y asegúrate de estar pues bien lubricado, bien a punto siempre. Cuidarte. Y son prácticas pues que aquí en lo que es Occidente pues no se realizan, pero esto de hablar con uno mismo es una práctica que se hace en Japón. Los trabajadores de Japón lo que hacen es, a medida que van realizando tareas, las van enumerando. Van diciendo, pues ahora estoy haciendo esta cosa, voy a tal, voy a apuntar no sé qué. Y lo hablan en voz alta y es normal. Y es que es una manera de verbalizar lo que estás haciendo en ese momento o cómo te sientes en ese momento. Es ligeramente diferente el contexto porque es en el trabajo, no es para hablar sobre las emociones propiamente, pero no hay ningún problema en expresar en voz alta lo que llevas dentro, lo que vas a hacer, lo que sientes. Es normal. Lo que pasa que pues no está del todo entendido en la sociedad en la que vivimos nosotros. Exacto. Y ese hasta podría ser un tema entero, el de la soledad, porque yo creo, así para Ujú. dejarlo un poco al aire, que estar solo es clave, saber estar solo, porque en realidad yo no sé si lo leí o alguien me dijo, y es que nunca estás solo, estás contigo. Exacto. Y si no te gusta tu compañía, ¿a quién le va a gustar tu compañía? O sea, y me lo dijo así de claro. Sí, sí, Y yo sí. lo que empezaba a hacer es, vale, voy a empezar a salir yo solo. Hay muchas cosas que a mí me encantan que a nadie que conozco le gusta. Música clásica, ciertas películas y todo. A nadie le gusta, no pasa nada, salgo yo conmigo. Y me la paso espectacular. Y cuando salgo con gente me la paso igual de espectacular. Es clave saber estar solo. Así que recomendamos mucho, Alex y yo, caminar, que aparte es buen ejercicio, es 20 cardio, minutos así que al mira, día, está muy bien. 20 minutos al día de caminar te hace muy bien al cuerpo y por ende a tus emociones, a tu cerebro, a todo tu cuerpo. Súper, súper recomendado. Y sí, me parece que la soledad es muy buen tema. De hecho, como te toca elegir tema para el siguiente directo, a lo mejor podemos hacer este, el de la soledad, porque es algo que probablemente también le toque a la gente joven, ese de no saber gestionar cuando estás solo, cuando te sientes solo también, cómo gestionarlo. Creo que puede estar muy, muy interesante para el siguiente directo. Si están viendo esto resubido y les gustaría que hablemos de esta soledad, nos lo pueden escribir Sí, y si os todo. interesa el tema, seguramente o lo estaremos emitiendo o lo tendréis grabado en el canal. O sea que ahí lo tenéis. Exacto. Y ya para ir cerrando y todo, si hacemos un breve resumen de todo, yo creo que, a ver si cada uno le resume esto en algunas dos frases o en dos tips. A ver qué tal te parece. Yo creo que empezaría con número uno, no juzgues lo que sientes, gestiónalo. Son cosas muy distintas.
Y número 2, entiende que el sentir hace que disfrutes más de la experiencia. Sí, muy buen resumen. Yo lo que puedo decir, para resumir por mi parte, es las emociones no son buenas ni malas, tan solo depende de cómo las utilices. Cualquier emoción te puede hacer bien o te puede hacer mal. Depende de cómo lo utilices. Es igual que una herramienta. Puedes utilizar una herramienta para hacer el mono y destrozar las cosas. La puedes utilizar para hacer construcciones, para crear algo bueno y bonito. Las emociones son exactamente igual. Y son lícitas. Todas. Sobre todo, creo que esta es la frase más importante. Todas las emociones son lícitas. Y siempre te van a venir bien si las utilizas correctamente. Si las utilizas al final para mejorar tu vida. Exacto. Y para apoyar un poco la idea y ya cerrarlo, había una persona que tiene mucho el temperamento muy fuerte y siempre se enojaba y todo. Y sobre todo siempre sentía ira, siempre estaba enojado. Era verlo y siempre estaba con cara de que te quería pegar. ¿Sabes lo que hizo? Empezó a trabajar en esto para demoler casas. Que Qué cuando me lo bueno. contó me pareció espectacular. Que siento enojo, perfecto. Tomaba un martillo gigantesco y a destrozar la casa para luego reconstruirla. Así se pueden usar las emociones. Es que te También. sirven así. Totalmente. De hecho, hay un libro también recomendado. Es un poco duro, es una historia un poco dura, pero es súper inspirador, que se llama Más fuerte que el odio. ¿Más fuerte que el odio? Sí, Más fuerte que el odio. Está en Amazon, es muy conocido. Y es una persona que fue huérfana durante toda su vida y terminó dedicándose profesionalmente al boxeo. Y toda esa rabia que acumuló durante su época de niño, de adolescente en las calles, lo dedicó a esa actividad, al boxeo. Entonces, es muy interesante enfocar las emociones que tengas a una actividad real que le pegue a esa emoción. Más fuerte que lo odio. Nunca he oído de ese libro. Que tú dices que es súper conocido. No Me me lo- suena de nada, así que Bueno, es me súper, lo súper, apunto. súper, súper conocido, no lo sé, pero está en Amazon porque lo compré por ahí. Me lo recomendó un profe de la universidad que me lo dijo así como muy enigmático y luego entendí por qué. Porque, pues bueno, el personaje había tenido una infancia dura y yo también tuve una infancia dura y súper acertado. Y lo que digo, es una historia pues cruda, no es para gente pues muy sensible, pero es súper inspirador el mensaje que da el autor. Pues 100%. vamos a cerrar con esta increíble recomendación que acabas de hacer, que me acabas de dar ganas de comprar el libro y leerlo, ¿eh? Un montón de libros han salido, realmente hemos ido comentando bastantes. Sí, Más fuerte que el odio, El sutil arte de Mark Manson, que también es Sí. bueno. Y que me faltó mencionarlo, El hombre en busca de sentido. El Este hombre libro busca me un sentido. Muy encanta, bueno también. porque también lo decía en el vídeo. A veces no puedes hacer nada con el dolor, pero sí puedes elegir cómo reaccionar ante él. Y esa es clave. Y con eso sí podemos cerrar completamente con broche de oro. Totalmente. Seguramente subiremos vídeos más cortos de todas las cápsulas que han ido surgiendo aquí en el directo. Eso lo tendréis en el canal de YouTube, que tenéis por aquí el enlace. Así que nada, os esperamos que os haya gustado el directo. Nosotros nos lo pasamos realmente bien, yo creo, Yair. Salen espectacular. cosas increíbles de estos directos y esperamos que os den mucho valor y que os ayuden a mejorar. Exacto, y lo dicho, tanto si lo ven resubido, si vienen a ver en stream o todo, y les encantaría que hablemos de algo muy en específico, nos pueden dar ideas. Que es verdad que cada vez la vamos acumulando, pero qué mejor que ustedes nos den ideas porque sabemos perfectamente de qué temática tratar. Entonces, nada, yo he disfrutado mucho estar conversando aquí y estar dando recomendaciones, libros, tips y una que otra anécdota, que ya saldrán muchas más. Sí. Y nos vemos en el siguiente directo. Nos vemos en el siguiente directo, que será el próximo martes, como siempre, a las 7 de la tarde, hora española. Y nada, esperamos veros allí. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.